Lección 12. Elías, el heraldo de Dios. ¿Sabías que un profeta desafió a un imperio entero en nombre de su fe? Prepárate para descubrir cómo Elías enfrentó a reyes, dioses falsos y hasta la muerte en una de las historias más épicas de la Biblia. Oración para reflexión y crecimiento espiritual. Oh Dios de sabiduría infinita, que te revelas en las palabras de los profetas y en los actos de los justos. Te doy gracias por esta oportunidad de sumergirme en las lecciones de tu palabra. Bendito seas por la vida de Elías, tu heraldo valiente, quien en medio de la idolatría y la oscuridad proclamó tu verdad sin temor. Permíteme, Señor, aprender de su fe inquebrantable, de su obediencia ante tus mandatos, y de su confianza en tu divina providencia. Ilumina mi mente y mi corazón para comprender las lecciones de esta enseñanza. Que como Elías, pueda enfrentar con valentía los desafíos que me alejan de tu voluntad. Que mis palabras y acciones reflejen siempre tu verdad y tu justicia. Y que mi fe permanezca firme, incluso en los momentos de prueba. Guíame con tu Espíritu Santo, para aplicar lo aprendido en mi vida diaria, haciendo de mi corazón un altar vivo donde solo tú seas adorado. Dame sabiduría para discernir lo bueno y fortaleza para rechazar lo que no proviene de ti. Te alabo, Señor, por la oportunidad de crecer espiritualmente, por la sed que has puesto en mi alma de buscarte, conocerte y amarte más. Que este estudio me acerque más a ti y me transforme a tu imagen y semejanza. Bendíceme con un corazón agradecido, una mente abierta a tu verdad, y un espíritu dispuesto a seguirte con fidelidad. Todo esto te lo pido, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vive Yahvé, el Dios de Israel, a quien yo sirvo. Ir 17 minutos. Muerte de Omrí, Ahab, nuevo rey de Israel. Omrí dispuso que le enterrasen en su ciudad, Samaria, punto culminante de su eficiente administración y confirmación de su programa. Omrí fue sepultado en su ciudad, hecho que señaló a sus sucesores. La decisión de este astuto rey no podía menos que considerar a la ciudad de Samaria como la garantía del éxito de Israel, y sobre todo de su dinastía. Si los reyes de Judea eran enterrados en Jerusalén, a partir de Omrí, los reyes de Israel lo serían en Samaria. Sin duda alguna, se le puede considerar como un segundo fundador del reino de Israel. Su hijo Ahab o Acab reinó en su lugar. Ahab comenzó a reinar sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá, y reinó Ahab 22 años sobre Israel en Samaria. Ahab cometió muchas maldades a los ojos de Yahvé, más que todos sus antecesores. Sumó a su vida de pecado su matrimonio con Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue a dar culto a Baal y se arrodilló ante él. Erigió también un altar a Baal en el templo de Baal que había edificado en Samaria. Ahab hizo además una aschera, y así hizo más para irritar a Yahvé, el Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que le habían precedido. 1 16, 31-33. En el primer libro de los Reyes, 1 16, 29-33 y 1 22, 39-40, se hace un resumen de su reinado. Ambos textos coinciden en la conclusión mostrando un retrato de Ahab particularmente negativo, convirtiéndolo en el prototipo del rey impío. Haremos un resumen de Ahab desde tres aspectos diferentes: religioso, político y guerrero, más su relación con dos personajes, la reina fenicia Jezabel y el prototipo de los profetas, Elías. 1. Aspecto religioso. Para conocer el clima religioso, demos un ejemplo. En sus días, Hiel de Betel reedificó a Jericó. Sobre Abiram, su primogénito, echó los cimientos de ella, y sobre Segub, su hijo menor, puso las puertas, según la palabra que Yahvé había dicho por boca de Josué, hijo de Nan. 1 16-34. Ya Josué había maldecido al que intentara reconstruir Jericó, y el precio era que su primogénito sería sacrificado. Maldito ante Yahvé sea quien se atreva a reedificar esta ciudad de Jericó. Al precio de su primogénito eche los cimientos de ella y a costa de su hijo menor coloque sus puertas. Jos 6:26. Ya se mencionó que Ahab, según el escritor sagrado,
A los ojos de Yahvé hizo más mal que todos sus predecesores, pero dio un paso más allá de lo que hicieron sus antecesores y fue casarse con Jezabel. Dicho casamiento tuvo para Ahab no solo consecuencias políticas o comerciales, sino también religiosas. Se asegura que Ahab adoró a Baal, aquella divinidad que abordamos en las lecciones del séptimo grado, divinidad que los fenicios veneraban representándola y adorándola según su ciudad-estado. Ahab así ingresó al selecto grupo de reyes del pueblo de Dios que no solo se casaron con alguna extranjera sino también toleraron y respetaron demasiado a sus dioses y cultos. Con todo, lo de Ahab es más grave que lo de Salomón, pues este último erigió para sus mujeres santuarios a sus dioses sobre el Monte de los Olivos, pero se trataba de un asunto local, sin fundamento diplomático. Ahab, en cambio, construyó en Samaria un templo de Baal como santuario oficial, no solo en lo particular para la familia real como en el caso de las mujeres de Salomón, sino público, reconociendo así como oficial la religión de Baal en Israel. No podía dejar de producirse un contramovimiento, es decir, una respuesta de los fieles a Yahvé. Los personajes más destacados son los profetas Elías y Eliseo. Es por esta combinación de dos religiones oficiales que podemos encontrar tanto a los profetas de Yahvé como a los profetas de Baal. Jezabel, adoradora de Baal, persiguió a los videntes de Yahvé al extremo que, según se afirma en un Reyes 184, intentó exterminarlos. El aspecto político de este periodo también es relevante. Por supuesto, aquí podemos incluir el matrimonio con la hija de un rey extranjero para efectos de alianza política, guerrera y comercial. Con su alianza con Judá, finalizaba la enemistad interna entre Israel y Judá, lo que les permitió demostrar su fortaleza frente a sus vecinos. De todos los estados de Transjordania, solo Amón no fue reconquistado. Ahab y Ben-Hadad, rey arameo de Damasco, se aliaron ante la amenaza de Asiria. Asur-Nasir-Pal, cuyas campañas de expansión aún eran recordadas, había muerto, pero le había sucedido Salmanasar III, 889 a 825. De hecho, los distintos reyes del oeste reconocieron que ninguno era capaz de detenerlo, por lo que formaron una coalición reclutando elementos desde Cilicia. Ahab contribuyó con 2.000 carros y 10.000 infantes. La coalición se formó en el momento crítico en que Salmanasar cruzaba el Éufrates y avanzaba al sur a través de Siria, en el año 853. Los aliados se enfrentaron a él en Arar. Aunque Salmanasar, como buen asirio, proclamaba haber obtenido una victoria aplastante, en realidad lo detuvieron y tuvo que pasar otros 5 años para que lo intentara de nuevo. Es interesante anotar lo que Salmanasar ordenó acuñar en un monolito, llamado monolito de Kurk, en su campaña contra el rey de Damasco y contra la coalición de los 12 reyes. Marché del Éufrates y llegué a Alman. Destruí, demolí e incendié Arar, su ciudad real. 1.200 carros de guerra, 1.200 soldados de caballería, 20.000 infantes de Hadadezer del país de Damasco, 2.000 carros, 10.000 soldados de Ahab, del país de Israel. Hadadezer tomó esos 12 reyes como ayuda. Vinieron contra mí para entablar una batalla decisiva. Con la poderosa fuerza que Asur, mi señor, me ha dado, y, con las poderosas armas que Nergal, que va delante de mí, me ha concedido, combatí contra ellos. Los derroté entre Arar y Gilsau. Di muerte con las armas a 14.000 de sus soldados, como Asad hice caer sobre ellos un diluvio. Esparcí sus cadáveres, cubrí la llanura con sus numerosas tropas. Hice correr su sangre con las armas. El campo fue demasiado pequeño para la carnicería, que ejecuté, en ellos. El vasto campo fue insuficiente para enterrarlos. Con sus cadáveres obstruí el río Arantu, Orantes, como un dique. En el curso de aquella batalla les arrebaté sus carros, su caballería y sus caballos de tiro. Omri y su hijo Ahab consiguieron una considerable prosperidad material. El mejor testimonio de ello es la misma capital de Samaria. La arqueología nos ha mostrado que esta ciudad, iniciada por Omri y terminada por Ahab, contaba con fortificaciones no igualadas en la antigua Palestina por la excelencia de su construcción. Ahab emprendió construcciones en otros lugares, consolidó las fortificaciones de sus ciudades clave, seguramente contra las nuevas máquinas de asedio que aparecieron en esa época. Contaron además con una segunda residencia.
Excavaron profundos túneles bajo la roca para llegar hasta los manantiales próximos a las ciudades, con el fin de asegurar el aprovisionamiento del vital líquido en caso de asedio. También se desarrollaron las armas ofensivas, como se demuestra por el elevado número de carros que Ahab pudo enviar a la batalla de Arar. También se deduce que la suerte de los campesinos había empeorado. Aunque no se menciona lo onerosos que eran los impuestos, al parecer la estructura social reflejaba una sociedad israelita con un sistema severo que tendía a poner al pobre a merced del rico. El espectro de los despojos de tierras al parecer era frecuente, y el caso de Ahab y Nabot parece no ser un caso aislado. Su política de construcción en Samaria, Yase y Megiddo, entre otras ciudades, ocasionó grandes trastornos sociales, empobreciendo a unos y enriqueciendo a pocos. En esto, la arqueología nos presta una ayuda invaluable, porque nos descubre la aparición de ricas mansiones junto a varias casas mucho más modestas. A esto se sumaba la insuficiencia de los tributos pagados regularmente al tesoro real, lo que determinó un sistema fiscal cada vez más aplastante. Todo esto se sumó a la carestía debido a una grave sequía, de la que hablaremos más adelante. El aspecto guerrero. A pesar del silencio del texto bíblico y los escasos datos escritos, podemos deducir lo ya mencionado de la participación de Ahab en la coalición contra Asiria. También el hecho de que mantenía sometido a Moab nos indica que poseía las condiciones militares para ello, obra que inició su padre Omri. Pero abordemos la guerra Israel-Siria, porque es parte de lo que marcó el futuro de Israel. Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército, y teniendo consigo 32 reyes, caballería y carros, subió y puso sitio a Samaria. Envió mensajeros a Ahab, rey de Israel, y le dijo: Así dice Ben-Hadad, tu plata y tu oro son para mí, tus mujeres y tus hijos gallardos, míos son. El rey de Israel contestó: Como tú dices, señor mío, oh rey, tuyo soy yo y cuanto tengo. Ahab comprendió que este primer mensaje de Ben-Hadad era un acto formal en el que le exigía una rendición verbal y una declaración de vasallaje. Vinieron otra vez los mensajeros y le dijeron: Así dice Ben-Hadad, yo he enviado a decirte: entrégame tu plata y tu oro, y también tus mujeres y tus hijos. Mañana, a esta hora, te enviaré mis siervos, que registrarán tu casa y la de tus siervos, y todo lo que es precioso a tus ojos, lo tomarán con sus manos y se lo llevarán. Llamó entonces Ahab a los ancianos y les dijo: Entended y ved cómo este hombre busca el mal, porque envió a pedirme mis mujeres, mis hijos, mi plata y mi oro, y yo no le he dicho que no. Dijéronle todos los ancianos y todo el pueblo: No escuches ni consientas. Ahab contestó a los mensajeros de Ben-Hadad: Decida mi señor, el rey, todo lo que hiciste pedir a tu siervo al principio, lo haré, pero esto otro no lo puedo hacer. Ahab se expresó de manera diplomática, pero firme su oposición a los planes sirios. Fueron los mensajeros con esta respuesta. Entonces Ben-Hadad envió a decirle: Así hagan conmigo los dioses, y más todavía, si el polvo de Samaria basta para llenar los puños de toda la gente que me sigue. Respondió el rey de Israel, diciendo: Decidle, no se alabe quien se ciñe, sino el que se desciñe. Ben-Hadad recibió esta respuesta cuando estaba bebiendo él y los reyes, y dijo a sus siervos: Listo. Y se movilizaron contra la ciudad. 1 1:12. Los dos reyes usaron expresiones hiperbólicas y proverbiales. Ben-Hadad querría decir: mis soldados son 1000 veces más numerosos que los tuyos y destruirán a Samaria sin dificultad alguna. El rey de Israel contestó con otra locución proverbial que significa: no se canta victoria antes de la batalla. Se acercó uno de los profetas sobrevivientes a la persecución de Jezabel y le dijo a Ahab: Así dice Yahvé, ¿ves tú esta gran multitud? He aquí que voy a entregarla hoy en tus manos y sabrás que yo soy Yahvé. Ante la pregunta de Ahab sobre quién le ayudaría a alcanzar la victoria, el profeta respondió: Así dice Yahvé, por medio de las tropas de los jefes de las provincias, y tú comenzarás la batalla. 1 2013. Ahab pasó revista a sus tropas y salieron al mediodía. Ben-Hadad, mientras tanto, seguía bebiendo con los demás reyes. El campamento sirio se encontraba a unos 120 kilómetros de Samaria. Podemos notar la diferencia entre los dos campamentos.
Por un lado, vemos a Ben-Hadad emborrachándose e impartiendo órdenes sin meditar mucho. En el otro, Ahab recibe un oráculo que le promete la victoria, consulta a Yahvé sobre la estrategia que debe seguir y actúa conforme a las instrucciones recibidas. Le avisaron a Ben-Hadad que algunos israelitas habían salido del campamento. Entonces, dio la orden de prenderlos vivos, sin importar si eran pacíficos o estaban listos para pelear. Sin embargo, los israelitas los mataron a todos. A cuantos se les ponían delante, huyeron los sirios y los israelitas los perseguían. Incluso Ben-Hadad apenas pudo escapar en un caballo. Ahab estaba presente en la batalla y se concentró en los carros de guerra, haciendo varios destrozos entre los sirios. La humillación del rey sirio a manos de unos cuantos servidores de Israel fue la respuesta de Yahvé a aquel rey orgulloso que confiaba en sus fuerzas bélicas. Fue una enseñanza para Ahab para que no se atribuyera la victoria a sus propias fuerzas. El profeta de Dios se acercó a Ahab y le dijo que se previniera, pues Ben-Hadad lo intentaría de nuevo al siguiente año. Mientras tanto, los siervos de Ben-Hadad le decían: los dioses de ellos son dioses de montañas, por eso han podido vencernos. Si peleamos contra ellos en tierra llana, los venceremos. Le aconsejaron que formara un nuevo ejército como el que había salido contra los israelitas y que pelearan en campo abierto. Ben-Hadad se convenció de ello y formó un nuevo gran ejército que salió, como había dicho el profeta, un año después contra Israel. Ben-Hadad subió a Afec. Los israelitas salieron al encuentro de ellos, acampando frente a los sirios como dos rebaños de cabras, en tanto que los sirios llenaban el país. 2027. El varón de Dios se acercó a Ahab para decirle: así dice el Señor, por cuanto dicen los sirios, Yahvé es un Dios de montañas y no un Dios de valles, entregaré toda esta inmensa multitud en tu mano y así conoceréis que yo soy Yahvé. 7 días estuvieron acampados unos frente a otros. Al séptimo día, se libró la batalla. La derrota de Siria fue aún más contundente que la primera, pues los hijos de Israel mataron 100.000 hombres de infantería. Los sobrevivientes huyeron a Afec, pero su muralla cayó sobre los 27.000 hombres que quedaban. También Ben-Hadad huía de aposento en aposento. Sus siervos le dijeron que habían escuchado que los reyes israelitas eran benignos, por lo que deberían ponerse sacos sobre los lomos y sogas al cuello y salir a ver a Ahab, y quizás les perdonaría la vida. Así lo hicieron. El que era un rey ufano en el poder de su ejército ahora suplicaba por su vida. Tu siervo Ben-Hadad dice: déjame, te ruego, la vida, dijo. Ahab respondió: vive todavía. Él es mi hermano, y mandó que lo llevaran ante él. Ahab, a diferencia de su enemigo, se muestra magnánimo y astuto políticamente, cualidades altamente valiosas en un rey, logrando que con la expresión de Ben-Hadad, tu siervo reconozca su nueva situación de vasallaje. Salió Ben-Hadad a su encuentro, y Ahab lo hizo subir a su carro. Ben-Hadad agradeció y con temor le dijo a Ahab que las tierras que su padre le había arrebatado a Omri las devolvería. CFR 1R20, 28-34. Ahab, a cambio, le ofreció una alianza, y ambos acordaron en aceptar la propuesta. Negociaron las condiciones económicas y firmaron un nuevo tratado, con ventajas para Israel. Esto que parecía una buena vía de salvaguardar el peligro de invasión, y aparte, conseguir ventajas políticas, comerciales y económicas, y por tanto, lo mejor que podía realizar Ahab, fue ocasión para que lejos de allí uno de los hijos de los profetas, por inspiración de Yahvé, dijera a uno de sus compañeros que lo hiriera, a lo que el otro, por supuesto, se negó. La respuesta del primero fue sorprendente. Por cuanto no has obedecido la voz de Yahvé, he aquí que te matará un león tan pronto como te apartes de mí. Lo que sucedió. Después encontró a otro hombre y le hizo la misma petición y éste lo hirió, haciéndole una llaga. Entonces el profeta fue al encuentro de Ahab, pero lo hizo con una venda en los ojos. Al pasar el rey junto a él, le gritó: tu siervo había salido para participar en la batalla, y aquí que apartándose un hombre me entregó un prisionero, diciendo: guarda a este hombre. Si de cualquier manera llegare a faltar, tu vida responderá por la suya, o pagarás un talento de plata. Un talento era aproximadamente unas 60 veces superior al precio de un esclavo,
por lo que se da a entender que el hombre que se le escapó al guardián tenía una gran importancia. Mas andando tu siervo ocupado en esta y otra parte, he aquí que él escapó. Tenemos aquí dos ejemplos de lecciones morales. Primero, el hecho de herir a un compañero, acto en sí malo, era aquí bueno, pues así lo quería el Señor. A la inversa, la clemencia de Ahab con Ben-Hadad, acto en sí bueno, fue mala en este caso. Hemos de aprender que la suprema norma de todo bien es, exclusivamente, la voluntad de Dios, único autor y dueño del universo y primera fuente de toda verdad y justicia. En la segunda lección, el profeta, para dar a conocer a Ahab que merece ser castigado, hace uso de la misma estrategia de Natán con David para que éste pronunciara sentencia contra sí mismo sin saber que se hablaba de él mediante el ejemplo que se ponía delante de él. Ahab dijo: tú mismo has pronunciado tu sentencia. Entonces el profeta se quitó la venda de sus ojos y le dijo que Yahvé le anunciaba que respondería con su vida por la vida del hombre a quien había destinado al anatema. Según las leyes de la guerra santa, pertenecía a Dios quien le había insultado, pero no paró allí la sentencia, puesto que también le dijo que se extendía el castigo, tu pueblo, por su pueblo. 4. La reina Jezabel. Ya hemos anotado que por cuestiones políticas Omrí y Etbaal, rey de Tiro, acordaron casar a sus hijos, Ahab y Jezabel. La alianza fue mutuamente ventajosa. Tiro estaba en la cumbre de su expansión colonial, Cartago fue fundada a finales de ese siglo. Dependiendo parcialmente de las importaciones alimenticias, ofreció a Israel tanto una salida para sus productos agrícolas como numerosas oportunidades comerciales. Tiro, por su parte, deseaba un contrapeso al poder de Damasco y una reactivación del comercio con Israel, por medio de Israel con sus hermanos del sur. De todos es conocido que esta reina fue una pésima influencia para el nuevo rey, que persiguió a los sacerdotes de Yahvé, que quiso acabar con su culto. Abarquemos un poco más de esta nefasta reina. Se dice que el día que llegó Jezabel al palacio, un cuervo emprendió el vuelo, llevándose una caña, y no paró sino hasta llegar a Italia y la plantó, anunciando que allí crecería el pueblo que esclavizaría a todo Israel, Roma. Es decir, Jezabel desde el inicio presagiaba el mal para Israel. Esto, que no es más que una leyenda, no deja de tener un fondo real, pues entrando ella a Samaria, entraba el mal. Era una princesa enérgica, que se convertía en reina. No podemos negar que era muy astuta. Tenía mucha influencia en Ahab. En ella, a Israel llegaba también la industria y el comercio. La prueba es que Ahab construyó mucho. Las moradas se convirtieron en palacios, llegaron vasijas, perfumes, cosméticos, peines y todo lo que se vendía en el mundo conocido. Pero con ella ingresaba también el apoyo real a falsos dioses, Baal, Melkart, la Astarte. Se afirma que los sacerdotes de esta diosa comían a la mesa de Jezabel en cantidad de hasta 900, y cuyos ritos frenéticos, incisiones sangrientas en su propia carne, movimientos y danzas exóticas escandalizaban a los fieles de Yahvé. A la nueva reina le estaba permitido, lo mismo que a su séquito y a los comerciantes que le habían seguido por intereses comerciales, continuar en Israel la práctica de su religión nativa, iniciando con la construcción de un templo a Baal Mercat. Esto no superaba lo realizado por Salomón con sus mujeres extranjeras, era algo aceptado ya en la mentalidad colectiva en Israel. Pero no satisfecha con pedir simplemente un lugar para sus ídolos, con el espíritu de una mujer fuerte, con un celo casi apostólico por sus divinidades, y despreciando el atraso cultural y religioso de Israel, Jezabel quiso imponer el primer puesto en la adoración de sus dioses, primero como religión oficial de la corte y después entre el pueblo, y empezó la persecución religiosa. Aunque Ahab permaneció al menos en el espíritu yavista, como lo indican los nombres de sus hijos, Ocosías y Jehoram, la corte y la clase gobernante estaban enteramente paganizadas, los profetas de Baal y Aschera gozaban de su consentimiento. En cuanto a la masa del pueblo, si nos vamos por lo que ha sucedido a través de los siglos, unos cuantos permanecieron fieles a Yahvé, otros totalmente adoradores de las nuevas divinidades, y la mayoría coqueteaba entre las dos diferentes opciones, como lo veremos más adelante. El profeta Elías es otro personaje clave para el pueblo de Dios y de manera concreta en el reinado de Ahab. Nos cuenta Monseñor Straubinger que, como otro Melquisedec, aparece repentinamente el profeta Elías.
Nada dice la Sagrada Escritura de su familia ni de su vocación al duro cargo de profeta que desempeñó con una intrepidez nunca vista en el reino de Israel. Conocemos que era de Tisbe, por tanto, perteneciente a la tribu de Galaad. El relato sobre Elías lleva un orden claro. Primero parte de su tierra hacia la Transjordania y después sale del territorio de Israel en dirección norte, para después regresar a Israel y salir otra vez de su país en dirección sur. Finalmente, regresa de nuevo a Transjordania, describiendo así un círculo perfecto en un sentido de clausura o cierre. Si Baal era venerado como el dios de la tormenta y la fertilidad, Yahvé atacaría directamente a la religión del falso dios al controlar las lluvias. Con autoridad, como enviado del único y verdadero Dios, Elías dijo a Ahab: «Vive Yahvé, el Dios de Israel, a quien yo sirvo, que no habrá en estos años ni rocío ni lluvia, sino por mi palabra». Yahvé ordenó a Elías que se retirara al oriente, junto al arroyo de Kerit, al oeste del Jordán. Le instruyó que bebiera del arroyo y que le enviaría cuervos que lo alimentarían llevándole pan y carne en la mañana y carne por la tarde. Recordándonos de inmediato cuando Israel era alimentado milagrosamente en el desierto por Yahvé. Pasado cierto tiempo, el arroyo se secó porque no había caído lluvia por la sequía. Entonces, Yahvé mandó a Elías a Sarepta, ciudad de Sidón, no israelita, territorio que todos sabían pertenecía a Baal, lugar que sufría también de la sequía, manifestándose el poder de Dios en tierra pagana. Yahvé le dijo que una viuda lo sustentaría ante la falta de alimento. Elías se trasladó allá y al llegar vio a una viuda que recogía leña. Le pidió que le diera de beber. La viuda fue por el agua y, al beber, Elías le pidió un trozo de pan. Ella aseguró, en el nombre de Yahvé, que no contaba con nada cocido, sino tan solo con un puñado de harina y un poco de aceite, y que para cocerlo estaba recogiendo la leña, para después comerlo y esperar ya la muerte, ella y su hijo, ante la falta de alimento. Elías le dijo que no temiera y le cociera el pan, porque Yahvé había anunciado que la harina de la tinaja no se agotaría, ni faltaría aceite en la vasija hasta el día en que Yahvé dejará caer lluvia sobre la tierra. Ella hizo como había dicho Elías, y muchos días comieron la viuda, Elías y la casa de ella, sin que se agotase ni la harina ni el aceite, según la palabra que Yahvé había dicho por boca de Elías. San Jerónimo comentaba de este pasaje: la viuda de Sarepta, a punto de morir de hambre junto con su hijo, obtuvo comida para alimentar al profeta. De manera milagrosa se llenó la vasija de aceite y el que había venido para comer, dio comida. La viuda de Sarepta es uno de los grandes ejemplos bíblicos de lo que es la fe, semejante a la de Abraham. Sin ninguna garantía visible y apoyada solo en el crédito que ella da a la palabra de Elías, no vacila en dar a éste lo único que tenía para no morir de hambre. Ni siquiera sospecha del aparente egoísmo del profeta, que pretende comer antes que ella. Después de esto, enfermó gravemente el hijo de la viuda al grado que murió. La mujer comprendió que Elías era un hombre de Dios, percibió entonces su indignidad y creyó que la muerte de su hijo era un castigo divino debido a sus pecados o porque no había tratado al profeta con el debido respeto. ¿Qué tengo que ver yo contigo, oh varón de Dios? Has venido para traer a la memoria mi pecado y matar a mi hijo. Elías le respondió, tomando al niño del regazo de ella y lo llevó a la cámara alta donde él habitaba. Lo acostó y rogaba a Yahvé, y tendiéndose 3 veces sobre el niño, invocaba a Dios para que le devolviera la vida. Oyó Yahvé el ruego de Elías y le regresó la vida. Entonces Elías tomó al niño y lo entregó a la madre. La viuda volvió a entregar un acto de fe al dar, sin vacilar, a su hijo muerto a Elías. El Señor, que ya había premiado su fe con el milagro de los alimentos, vuelve a premiarla con la resurrección de su hijo. San Agustín afirmaba que esta viuda pagana simboliza la iglesia de los gentiles. Ahab en busca de Elías. Al 3er año de la sequía, Yahvé se dirigió a Elías para que se mostrara ante Ahab, pues había decidido dar la lluvia a la tierra. El hambre era grande en todo el país. Ahab llamó a Abdías, quien era su mayordomo. Abdías era muy temeroso de Yahvé. De hecho, saboteaba en lo que podía los planes de persecución de Jezabel. Entre otras acciones que realizó, estuvo el esconder a 100 profetas y sustentarlos con pan y agua.
Ahab le pidió que recorrieran el país en busca de todas las fuentes de agua para encontrar pastizales, y así evitar que sus animales, caballos, mulos y ganado, murieran. Cuando el hambre y la sequía se prolongaban, había que sacrificar a los animales para alimentarse y ahorrar agua, lo que Ahab deseaba evitar. El texto sagrado nos muestra una condición semejante entre Ahab y Abdías. Ambos querían conservar la vida de otros, Ahab de sus animales y Abdías de los profetas de Dios. Ahab iba por un camino y su mayordomo por otro. Abdías estaba de camino cuando Elías le salió al encuentro. Al reconocerlo, cayó sobre su rostro. Elías le mandó que buscara al rey y le avisara que allí estaba él. En cuanto Ahab lo vio, le dijo con ira, ya que más que por la acción de Elías como profeta de Yahvé cerrando los cielos, le atribuía la sequía al enojo de Baal, pues Elías le era hostil al Dios. Tú aquí, perturbador de Israel. Elías le respondió que no era él el perturbador de Israel, sino el mismo Ahab, porque había abandonado con todos los de su casa los mandamientos de Yahvé y había permitido que entrara el culto a Baal. Elías le lanzó un reto. Manda congregar conmigo a todo Israel en el monte Carmelo, también a los profetas de Baal, 450, y a los profetas de Acera, 400 que comen a la mesa de Jezabel. CFR 1R18, 18-19